Bueno, vamos a continuar. Bueno, hablamos de la serotonina, de la histamina. Luego tenemos la serotonina, que es otra amina vasoactiva que contribuye a lo que es la vasoconstricción y a lo que es la agregación plaquetaria. O sea, en el momento de que se eliminó un poco el patógeno, lo que hace la serotonina es que los vasos sanguíneos, como la histamina lo que hizo fue aumentar el tamaño de los vasos sanguíneos. La serotonina tiene un efecto adverso, o sea, va a disminuir de vuelta el tamaño de los vasos sanguíneos y esto va a hacer y va a favorecer lo que es la agregación plaquetaria. Las plaquetas en sí, ¿cuál es la función? Es la de reparar el tejido, ¿verdad? Entonces eso va a hacer que se puedan agregar mucho más fácil y se pueda reparar el tejido mucho más rápido. Luego tenemos los eicosanoides, que están primero que nada las prostaglandinas, que contribuyen a lo que es el dolor, la fiebre y lo que es la inflamación. Están los leucotrienos que aumentan la permeabilidad vascular, muy parecido a lo que es el efecto de la histamina. La quimiotaxis y también la broncoconstricción, o sea, prácticamente muy parecido a lo que es al efecto que tiene la histamina. Luego están los tromboxanos que promueven la agregación plaquetaria y la vasoconstricción, que también es muy parecido al efecto que tiene la serotonina. Luego están las citoquinas, que está, por ejemplo, el factor de necrosis tumoral, que va a inducir lo que es la fiebre, el aumento de la temperatura. Sabemos que el aumento de la temperatura es un mecanismo de defensa que tenemos nosotros para poder eliminar el patógeno que está entrando dentro de nuestro organismo. Y la inflamación en sí, ¿verdad? Promover lo que es la inflamación, todo este proceso, ¿verdad? Que nosotros estamos viendo, o sea, va a inducir a que vengan células, los glóbulos blancos al lugar de la inflamación, va a estimular la liberación de la histamina, la serotonina, o sea, todo, ¿verdad? Luego están las interleucinas que van a regular la respuesta inflamatoria, ya sea la fiebre y la producción de proteínas en fase aguda. Y luego está el sistema de complemento que también habíamos dado con las que ya dieron microbiología conmigo, que eran proteínas que lo que hacían era marcar los patógenos, o sea, se unían a una bacteria y esas bacterias quedaban marcadas, entonces era mucho más fácil para las células, para los glóbulos blancos, ya sean los neutrófilos, los macrófagos, que puedan detectar esa bacteria y que le puedan fagocitar, o sea, puedan comer muchísimo más rápido. Ahora que sabemos un poco de algunos mediadores, o sea, los mediadores en sí de la inflamación, vamos a hablar de algunos medicamentos. Primero que nada están los antiinflamatorios no esteroideos, los famosos AINES que alguna vez habrán escuchado. Estos medicamentos son o sea, el efecto que tienen es reducir la inflamación, el dolor y la fiebre. Son tres cosas que participan dentro de lo que es el proceso de la inflamación. ¿Cómo actúan los AINES? Van a inhibir una enzima que se llama ciclooxigenasa, COX también se le conoce, que es responsable de la producción de las prostaglandinas. ¿Qué hacían las prostaglandinas? Está acá en la diapositiva anterior. Es un eicosanoide y las prostaglandinas contribuyen al dolor, la fiebre y la inflamación. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a reducir con los AINES. La fiebre, el dolor y la inflamación. ¿Cuáles son los tipos de AINES? Están los no selectivos de COX y los selectivos de la COX-2, porque hay dos tipos de enzimas de la ciclooxigenasa. Está la ciclooxigenasa 1 y la 2.
Los no selectivos inhiben tanto la COX-1 como la COX-2 y algunos ejemplos comunes están ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, la aspirina. Y los selectivos de la COX-2 inhiben principalmente la ciclooxigenasa 2. Lo que va a reducir, esto lo que va a hacer es va a reducir un poco el riesgo de efectos secundarios gastrointestinales. El ejemplo es el Ecoxib. No es muy utilizado, nosotros sabemos que se utiliza muchísimo más lo que es los no selectivos de COX y el más utilizado creo que yo es el ibuprofeno. Entonces la COX-1 y la COX-2 son dos isoenzimas de la ciclooxigenasa, que es una enzima clave en la producción de prostaglandinas, que son mediadores lipídicos involucrados en lo que es la inflamación, el dolor y la fiebre. Ambas enzimas catalizan lo que es la misma reacción, o sea que es la, la producción de prostaglandinas, pero tienen funciones y distribuciones diferentes. La COX-1 se considera una enzima constitutiva. ¿Qué quiere decir eso? Que se expresa en la mayoría de los tejidos en condiciones normales. Participa en funciones fisiológicas como la protección de la mucosa gástrica, la función renal, la agregación plaquetaria. Por eso, cuando usamos algún medicamento que es selectivo para la COX-2, nosotros vamos a evitar los efectos principalmente en la parte gástrica, porque dijimos, como dice ahí, una de las funciones es la de proteger la mucosa gástrica. Si nosotros agarramos y tomamos el ibuprofeno muy de seguido, vamos a estar inhibiendo la COX-1 y al inhibir esta COX-1 vamos a tener menor protección en lo que es la mucosa gástrica. La palabra clave acá es la enzima constitutiva. O sea que de por sí nosotros esta enzima tenemos dentro de nuestro organismo. La localización está presente en la mayoría de los tejidos, especialmente en el estómago, los riñones y las plaquetas. Y las implicaciones, la inhibición de la COX-1 por los AINES no selectivos va a provocar efectos secundarios gastrointestinales como úlceras, sangrados, debido a la reducción en lo que es la protección del estómago. También la inhibición de la COX-1 va a afectar a las plaquetas, por lo que se va a ver afectado lo que es la coagulación sanguínea. Por eso generalmente cuando tenemos dengue no nos dan ibuprofeno para tomar, porque tiene este efecto sobre las plaquetas, sino que nos dan paracetamol, ¿verdad? Que es un poco más suave. Luego tenemos la COX-2, que se considera una enzima inducible. ¿Qué va a decir eso? Que se expresa netamente ante algún estímulo inflamatorio. O sea, nosotros tenemos una inflamación y ahí recién se libera la COX-2. Por eso es inducible, se induce la producción de la COX-2. Sin embargo, la COX-1 es constitutiva, o sea, constituye de por sí parte de nuestro organismo en sí. Su localización se expresa, como le dije, principalmente en las células inmunitarias y en los tejidos dañados. Y la inhibición de la COX-2 por los AINES selectivos de la COX-2 puede reducir la inflamación y el dolor con menor riesgo de los efectos gastrointestinales, pero también está asociado un poco a mayor riesgo de eventos cardiovasculares. Entonces, diferencias claves: COX-1 es constitutiva, COX-2 es inducible. Función de la COX-1: participa en funciones fisiológicas, mientras que la COX-2 solamente participa en lo que es la inflamación. Implicaciones clínicas: la COX-1 se asocia con efectos secundarios gastrointestinales y la COX-2 asociado a riesgos cardiovasculares. Esos eran los antiinflamatorios no esteroideos. Luego tenemos los antiinflamatorios esteroideos que capaz así por nombre no les venga, ¿verdad?, a la cabeza,
pero si yo le digo los corticoides, seguro que sí. Eh, Son un poco más fuertes, ¿verdad? Que los antiinflamatorios no esteroideos porque afectan un montón de otros mediadores químicos que habíamos visto hace rato. Los antiinflamatorios no esteroideos actúan solamente sobre la COX-1 y sobre la producción de prostaglandina. Esto ya afecta un poquitito más. El mecanismo de acción, los corticosteroides se usan, o sea, se unen en receptores específicos en el interior de la célula, lo que va a modular un poco lo que es la transcripción de genes relacionados a todo lo que es la inflamación. Y eso va a resultar en lo que es una reducción en la producción de ciertos mediadores inflamatorios, como por ejemplo la citocina, las prostaglandinas y los leucotrienos, o sea, es mucho más extenso. Los tipos son los glucocorticoides y los mineralocorticoides, son dos tipos. Los glucocorticoides son más comunes y se utilizan para tratar una amplia gama de afecciones inflamatorias. Por ejemplo, está la prednisona, la dexametasona, la hidrocortisona. Y luego están los mineralocorticoides que regulan principalmente el equilibrio de los electrolitos y el agua del cuerpo. Por ejemplo, la fludrocortisona. Los usos clínicos. Generalmente los corticoides se utilizan en enfermedades autoinmunes en donde los procesos inflamatorios son crónicos. O sea, uno tiene un proceso inflamatorio durante mucho tiempo, entonces necesita un medicamento un poco más fuerte. Por ejemplo, está la artritis reumatoide, el lupus eritematoso. Luego están en cuadros alérgicos, en crisis alérgicas también se utiliza. En enfermedades de la piel también, en eczema, en psoriasis, enfermedades inflamatorias intestinales también, como por ejemplo la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa. Y también se utiliza en el rechazo de trasplantes, porque por más que una persona sea o reciba un órgano que es compatible consigo, nunca va a ser compatible al 100%. Entonces una persona tiene que estar constantemente tomando medicamentos, ya sea para bajar la defensa y también un poco para disminuir este tipo de mediadores, ¿verdad? Para que no se vayan y ataquen y no haya un rechazo al órgano en sí, ¿verdad? Algunos efectos secundarios que generan los corticoides está, por ejemplo, el aumento de peso, la retención de líquido, el aumento de lo que es la presión arterial, el aumento del azúcar en la sangre, la debilidad muscular, aumento de riesgo de infecciones y cambio de humor. O sea, una amplia variedad de efectos secundarios que puede llegar a tener. Por eso también no es que hay que tomar por tomar y tampoco hay que tomar por mucho tiempo. Siempre con prescripción médica. Consideraciones importantes: se deben usar bajo supervisión médica y la dosis y la duración del tratamiento siempre debe ser lo más bajo posible para minimizar cualquier tipo de riesgo o efecto secundario. Luego tenemos lo que es la alergia. La alergia es una reacción exagerada, o sea, una respuesta inflamatoria exagerada ante una sustancia llamada alérgeno que en teoría no tiene que ser que tiene que ser inofensiva en teoría para una persona, ¿verdad? Pero para los alérgicos, estos detectan por ejemplo, el polvo o el polen o los ácaros, el pelo del perro, los gatos, entran en contacto con el organismo, ya sea adentro o también en la superficie. Esto detecta nuestro organismo y automáticamente se desencadena una respuesta inflamatoria. Generalmente, uno de los primeros que se libera es la histamina. Por eso, generalmente, las personas alérgicas, ¿qué es lo que toman? Los antihistamínicos. Los cuadros alérgicos presentan una variedad de características que pueden manifestarse de diferentes formas, dependiendo de qué alérgeno está involucrado y también la sensibilidad de la persona y en dónde se produce también el contacto, porque no es lo mismo, los síntomas no van a ser los mismos si es que yo como algo que me causa alergia o que inhalo algo que me causa alergia o que toco algo que me causa alergia, ¿verdad? Entonces, lo que es algunas características de la alergia, primero que nada, como habíamos visto al comienzo, es que es una respuesta inmunológica exagerada.
Segundo, los síntomas pueden ser ya sea cutáneo, si es que el contacto se generó en la parte de la piel o en la parte de los ojos, síntomas gastrointestinales en el caso que hayamos consumido algo ahora que a nosotros nos cause algún tipo de alergia, síntomas respiratorios en caso de que hayamos inhalado algo, y la anafilaxia también, que es cuando hay una respuesta inflamatoria muy exagerada, ya y que ya va más allá de una sola zona, ¿verdad? De donde se produce la inflamación, ¿sí? Sino que ya es una inflamación un poco más generalizada. Algunos fármacos que se emplean en el tratamiento de la alergia se dirigen a diferentes aspectos, por ejemplo, desde bloquear lo que es la acción de la histamina, que son los antihistamínicos, como también la reducción de lo que es la inflamación, porque en sí una respuesta, una alergia es una inflamación exagerada. Entonces, ¿cuáles son los medicamentos que se utilizan? Son los antihistamínicos, que son un poco más leves, que bloquean los receptores en la histamina, que van a reducir así un poco lo que son los síntomas de picazón, estornudo y lo que es la secreción nasal. Y luego están los corticosteroides que ya habíamos hablado, que son los antiinflamatorios esteroideos que actúan sobre una amplia gama de mediadores químicos. La elección del tratamiento va a depender del tipo de gravedad de la alergia. Es importante también consultar siempre al médico, porque el médico es el que tiene que dar la dosis y el tiempo de la duración del tratamiento. Y cuando una persona toma varios medicamentos también a la vez, esos pueden causar un tipo de interacción. Por eso siempre uno tiene que informarle al médico, ¿verdad? De algún tipo de condición, algún tipo de enfermedad o de algo que esté tomando fuera de lo normal o fuera de lo común. Entonces los antihistamínicos son medicamentos que bloquean en sí la histamina, como así dice su nombre, una, que es una sustancia química que es liberada por el cuerpo durante una reacción alérgica. Al bloquear la histamina, lo que nosotros vamos a hacer, vamos a aliviar los síntomas de la alergia, o sea, los síntomas de la inflamación, como la picazón, estornudo, secreción nasal, en caso que sea en la piel, la urticaria. Pueden interactuar con otros medicamentos, por eso siempre hay que avisarle, siempre hay que avisar al médico si tomamos un tipo de medicamento de esto. Sea lo que sea, ya sea un medicamento o un suplemento, lo que sea, hay que informarle al médico. Y los corticosteroides, eh, son medicamentos mucho más potentes, como habíamos visto, son los antiinflamatorios. En este video actúan sobre muchos más mediadores de la inflamación. eh, Y habíamos visto también que tienen una amplia variedad de efectos secundarios que puede llegar a tener dentro del organismo, entonces siempre hay que tomar con cuidado y bajo prescripción médica. Algunas consideraciones: los corticosteroides deben usarse bajo supervisión médica. La dosis y la duración del tratamiento también depende del médico y no se deben suspender. Cuando uno toma los corticoides, generalmente no debe suspender por suspender, sino que debe ir de forma bruta, sino que debe ir reduciendo de a poco, ¿verdad? No sé si tienen algún tipo de consulta. De mi parte, no, profesor. Bueno, entonces nos vemos el próximo sábado, ¿verdad? Cualquier cosa, cualquier duda que tengan sobre el trabajo, me pueden escribir nomás, ya sea privado, o pueden preguntar ahí en el grupo sin problema, ¿no? Está, profe. Dale, Gracias, profe. dale, dale. Muchas Chao, chao. gracias. Chao, Chao, chao. chao.